Bienvenidos a Mr. Yoshi Podcast, en el cual hablaremos de libros y videojuegos, los que se esté leyendo, lo que se esté viendo en las redes sociales, los temas que salgan, los nuevos libros que se puedan conseguir, que se puedan leer, los que ya se tengan, y también de videojuegos. Se darán consejos, se hablará de temas nuevos, de juegos viejos, de principalmente tengo que aceptarlo, nada más tengo un Nintendo Switch, así que tratando de hablar de los juegos que vayan saliendo, pero también algunos juegos viejos, un poco de nostalgia. En la cuestión de los libros, me centro mucho en los libros de terror, Lovecraft, por eh, cualquier cualquier texto que se esté revisando, trato de buscar autores nuevos, recomendar algunos eh, que he tenido la oportunidad de conocer o de leer, eh, autores mexicanos, que hay muy buenos, aunque la gente no lo crea. Pues también se va a buscar dar una opinión sobre los temas que hay de actualidad. No va a ser de noticias, porque no es necesario ya. Por todos lados podemos encontrar noticias de videojuegos, hay demasiados canales muy buenos. Yo no me voy a centrar en eso porque no tengo el nivel de producción, no tengo el tiempo tampoco, y no tengo principalmente lo que a todos nos detiene, que es el dinero, lo cual pues detiene bastante, ¿no? Por eso es preferible tomar juegos un poco más viejos que ya tengas. Y hay mucho por jugar y por leer. También se van a retomar temas que haya de actualidad, controversia, un poco de controversia. Eh, Se tratará o trataré de no hablar de política, aunque me guste bastante, porque no lo veo necesario para el podcast este. Aunque la política va muy relacionada con los libros, pero esta vez no es necesario ir tan a fondo con esto, debido a que no es el lugar, no es el espacio. Si quieren hablar de temas, de ese tipo de temas, pues están mis redes sociales. Me pueden buscar en Twitter como Mr. Yoshi. Igualmente ahí podemos discutir sobre cualquier tema que quieran, con respeto ante todo, ¿no? No es necesario estar insultándonos. Este podcast se hace con todo el cariño, se hace con el afán de ser escuchado, o de dar alguna opinión que nadie pidió, porque nadie pidió la opinión de uno, pero pues a uno es metiche, ¿no? Y les quiere externar lo que piensa. Y es una manera muy sencilla de hacerlo en un podcast, aunque la verdad, al ser la beta, pues después me voy a estar arrepintiendo de escucharlo de nuevo, ¿no? Ya que vayamos mejorando con el tiempo, que vaya mejorando el micrófono, que vaya mejorando el setup que se utilice, porque ahorita es algo limitado, es simplemente una computadora y un cuarto, pues algo limitado. A lo mejor se escucharán ruidos externos como de perros, vecinos peleándose, alguien golpeándose, un perro ladrando, alguien tocándome la puerta y cualquier cosa, ¿no? Pues para empezar vamos a retomar un texto que ha sido muy controvertido en esta semana o en estos días. Eh, y lo curioso es que, a pesar de que nadie lee en México, o lee muy poco, porque ya va a salir, yo leo tantos libros, yo leo 50 libros al año, yo leo 100, sí, pero no lees por todos. Tenemos que entender eso. Si alguien lee 20 años, 20 años, 20 libros, perdón, 20 libros al año, pues muy bien. Tiene la oportunidad de leer bastante, o tiene el tiempo, o tiene el lugar, o se da el tiempo. Pero habrá personas que no tienen la oportunidad, no tienen el dinero suficiente para comprarse un libro de manera mensual, sino que puede leer lo que le cae, o lo que le llega, o lo que se encuentra. Muchas veces la gente tira libros. Yo he rescatado libros de la basura y me ha ido bien. Una vez rescaté uno de Julio Verne, que creo que regalé. No sé si lo regalé, o alguien lo presté y me lo robaron. Otra cosa que hacen mucho la gente. Últimamente, perdón, ya me fui. El tema que les quería hablar es de un cuento
que la SEP agregó en los libros de quinto de primaria, lo cual me hizo sinceramente estallar de coraje. Y creo que es lo que más me motivó para empezar este podcast. La necesidad de comentarlo, de dar la opinión que nadie pidió. En mi caso, yo me dedico a algo relacionado con la educación y muchas veces hay controversias de la manera en que uno da ciertos temas, ¿no? Pero algo que me causó mucha gracia fue que en las redes sociales, Facebook y Twitter, hubo mucha controversia por este texto, el texto de Lucy y el monstruo, del autor, perdón, no recuerdo el nombre del autor, el cual se me hizo hasta innecesario, innecesario lo que hizo en Facebook, dando una declaración formal, podría decirse, porque ahora ya quieren ver el Facebook hasta formal, lo cual no lo es, eh, diciendo o explicando, explicando el por qué había escrito ese texto, es Ricardo Bernal, perdón, el por qué Ricardo Bernal lanza un post después de ver toda la controversia en el cual había salido su texto explicando el por qué lo había escrito, cuándo lo había escrito, sus razones para escribirlo, lo cual se me hace demasiado preocupante porque un escritor no tiene por qué explicarte por qué escribe. No debes de exigirle el por qué escribió. Es como si nos pusiéramos a preguntarle, hubiéramos tenido la oportunidad a Edgar Allan Poe de por qué escribió El corazón del ator o El péndulo. La gente se preocupó porque Ricardo Bernal escribió este texto. ¿Realmente se preocupó por lo que escribió o se preocupó porque no le entienden? Eso es lo que no tiene sentido para mí. Porque Ricardo Bernal solo lo escribió porque lo necesitaba el texto. No lo escribió porque quería expresar algo. Llegué incluso a leer en Twitter que una persona decía que tenía connotaciones de pedofilia. Algo tan peligroso decir eso. Estás acusando a una persona de pedofilia simplemente por un texto que escribió. Entonces acusarías a Edgar Allan Poe de asesino por escribir El péndulo, a H.P. Lovecraft por satánico, por escribir partes del llamado de Cthulhu. O a quién más podríamos, a Borges incluso, de, de que antirreligioso por escribir lo que escribía. No logré comprender el por qué la gente quería culpar al autor de esto, de este tema. Y también a culpar a la SEC por ponerlo en los libros de texto porque era inadecuado para los niños. Yo lo veo de dos partes. Uno dice, no, es inadecuado para los niños porque es muy violento. Para empezar, el texto. Si alguien no lo ha escuchado, si alguien no lo ha leído, me voy a tomar el tiempo para leerlo, para que lo escuchen. Se llama Lucy y el monstruo. Es una interacción entre los dos personajes. Dice, querido monstruo, ya no te tengo miedo. Mi papi dice que no existes y que no puedes llamar a tus amigos porque ellos tampoco existen. Cuando sea de noche voy a cerrar los ojos antes de apagar la luz del buró y voy a abrazar bien fuerte a mi osito Bonzo, para que él tampoco tenga miedo. Si te oigo gruñir en el closet pensaré que estoy dormida. No quiero que mi papi se despierte y me regañe. Ya sé que me quieres comer, pero como no existes nunca podrás hacerlo. Aunque yo me pase los días pensando que a lo mejor esta noche si sales del closet, morado y horrible como en mis pesadillas. Mañana, cuando juegue con Hugo, le voy a decir que te maté y que te dejé enterrado en el jardín y que nunca más vas a salir de ahí. Él se va a poner tan contento que me va a regalar su yoyo verde y me va a decir dónde escondió mis lagartijas. Siempre me ha dicho que tú te las comiste. Pero eso no puede ser, porque mi papi me dijo que no existes y mi papi nunca dice mentiras.
Voy a dejarte esta carta cerca del closet para que la veas. Voy a pensar en cosas bonitas como en ir al mar, o que es Navidad, o que me saqué un 10 en aritmética. Adiós, monstruo. Qué bueno que no existes. Firma Lucy. Postdata. No te tengo miedo. No te tengo miedo. No te tengo miedo. Mi pequeña Lucy. ¿Cómo es que no ¿Cómo que no existo? Tu papi no sabe lo que dice. ¿Acaso no me inventaste tú misma el día de tu cumpleaños número 7? ¿Acaso no platicabas conmigo todas las noches y te asustabas con extraños ruidos de mi panza? Todas las noches te observé desde el closet y tú lo sabías. Aunque nunca me viste, conocías de memoria mis ojos, mi lengua y mis colmillos, pues todas las noches me soñabas. Por eso cuando leí tu carta sentí tanta desesperación. Por eso destrocé tus juguetes y me comí de un solo bocado a tu delicioso osito bonzo. Lo juro, Lucy, tú ya estabas muerta. Tenías los ojos abiertos y cuando toqué tu barriguita estaba más fría que mi mano. Seguramente te mató el miedo y yo no pude comerte pues no me gusta el sabor de los niños muertos. Lo único que hice fue regresar al closet y llorar de tristeza hasta quedarme dormido. Pobre Lucy, pobre monstruo solitario. Ahora tendré que salir de aquí, alejarme de los adultos que cuidan tu pequeño ataúd y dejaré esta carta donde puedas encontrarla. Necesito la risa de un niño y necesito el miedo de un niño para seguir vivo. Por cierto, Lucy, ¿dónde dices que vive tu amigo Hugo? Atentamente, el monstruo. Bueno, este texto que acabo de leer es el texto que ha generado esa controversia. Sinceramente tiene partes que son algo fuertes, sí, sí son algo fuertes, pero este texto no es alusivo a la violencia, no te dice mata a alguien, no te dice golpea a alguien, no te dice haz algo, simplemente es un texto el cual es ficción. El problema de aquí es que estamos viendo a los niños como unas personas no pensantes, que les tenemos que decir todo lo que pensar, todo lo que hacer, todo lo que decir y todo lo que pueden ver o todo lo que pueden leer. Hace tiempo, hace unos días también, por este tema, por verlo, quise retomar algunas entrevistas o quise ver algunas entrevistas de autores famosos que hablaban de su infancia, de cómo la vivieron, de qué hacían, de qué veían, de qué leían también, obviamente. Y me encontré una de Borges, en la cual lo escribí, dice, que dice lo siguiente, dice, solo leía libros y los gozaba. Antes, de niño, era afortunado porque no comparaba Cervantes con otros. Esto hace alusión a que el lector no tenía la necesidad de estar comparando un texto con otro como uno lo hace ya a estas alturas. Por ejemplo, quieres tomar una creepypasta, que son buenas, las creepypastas son muy buenas, a mí me gusta mucho leerlas o escucharlas, más que nada, y, y me encantan, pero no las terminas a veces comparándolas con textos de autores muy buenos, con un Poe, con un Lovecraft, y obviamente pues a lo mejor no hay la calidad todavía o el autor no tiene el estudio, no tiene la práctica, porque también la práctica, pues como dicen, no hace el maestro, y el autor no tiene la práctica para darte un texto de esa magnitud, pero lo está intentando y lo está haciendo para eso, para entretener o para expresar la idea o por decirte algo, por darte el cuento, darte el susto también. Borges hace mención en esa entrevista que él desde los 10 años ya leía libros clásicos, leía a Cervantes, él leyó el Quijote antes de los 10 años o a los 10 años, un texto que sinceramente hasta a mí se me ha hecho pesado, no por decir que yo soy un buen lector, sino porque soy un adulto, pero un niño lo pudo leer a lo mejor no lo entendía, pero no se le alejó del texto, no se le limitó a decir, tú no puedes leer esto porque eres menor o tú no puedes leer esto porque eres un niño pequeño.
no lo leas porque es un librote. Es el problema, que los niños y también los adultos ven un libro de más de 500 páginas y se avientan el típico qué hueva, porque el qué hueva es, va relacionado a la apatía hacia la lectura. Ven un libro de una recopilación de cuentos, yo tengo una recopilación en la que estoy leyendo de Lovecraft, y todos me dicen, qué hueva, el libro está demasiado grande, yo no lo leería, te vas a lastimar la vista, te vas a volver loco por leer esas cosas. En México lamentablemente se utiliza mucho el te vas a volver loco por leer, y creo que eso la gente lo tiene muy adentro con toda la albura del mundo y hace que no lean, se limitan. El texto de Lucy y el monstruo es eso, la reacción del texto hacia el texto de Lucy y el monstruo es eso, es la apatía hacia la lectura, y no es más que una limitación, una limitante muy muy arraigada en el colectivo, en la cultura mexicana, en la cultura de la apatía, en la cultura de la no cultura, aunque se oye muy horrible lo que acabo de decir, de no estudiar, de no leer, de no ver más allá, el ver a los niños, perdón como lo voy a decir, pero como unos tontos, los cuales no pueden entender no pueden entender un cuento muy simple que es la interacción de dos personajes, que es la interacción del miedo de una niña hacia lo que ella le tiene miedo, y es un monstruo. Realmente los monstruos existen como tal, o qué es el monstruo en sí. Esto es muy simple. Si alguien tiene miedo del texto, es muy simple. Si un padre tiene miedo de que su hijo lea eso, se sienta con él, lo leen juntos y lo interpretan juntos. Pero ¿qué hacen? No, no leas eso, vamos a arrancar la hoja del libro, vamos a quemar el libro. De hecho leí eso. Ya vamos a llegar al punto donde pues vamos a quemar libros porque no entendemos los textos, o vamos a quemar libros porque no queremos leer, o vamos a quemar libros porque queremos seguir siendo o viendo que los niños sean unos tontos y no puedan leer nada. Esto me hizo reflexionar un poco, pero al fin de cuentas cada quien lee lo que quiere también. Habrá personas que lean cualquier tipo de textos y lo interpretan de la manera que ellos quieran. Es un pensamiento demasiado, creo que occidental se podría decir, porque he visto a través de lo que ha sido mi vida mangas, también he leído mangas, me gusta mucho leer mangas, aunque no tengo muchos, pero los leo en internet, y tengo pocos. Son de temas más fuertes, con ilustraciones más fuertes, pero la cultura oriental sabe diferenciar de lo que es la ficción con lo que es la realidad. La manera de reaccionar a los textos, a los a las caricaturas, películas o lo que se produzca en Oriente es muy diferente a la que reacciona el público occidental. Aquí es donde voy a hacer la relación entre lectura y videojuegos, ya que si quiere alguien aquí, a lo mejor dice, a mí no me interesan los videojuegos, pues pueden no retirarse, sino pensar un poquito diferente y cambiar un poco el chip, cambiar un poco la idea, porque últimamente he estado leyendo a H.P. Lovecraft, un gran autor de la literatura de terror, pero con sus detalles. Históricamente H.P. Lovecraft era un racista, porque muchos dicen, no, no, obviamente todos enaltecemos al autor, pero era un racista, hay que saber que era un racista por la época en la que vivió, por la manera en que él reaccionaba, su ideología, y está bien, al fin de cuentas, cada quien hace lo que quiere, pero pues yo no estoy de acuerdo con el racismo, pero es un detalle que vale la pena resaltar, porque quiero. H.P. Lovecraft, un racista, un gran escritor de literatura de terror, que empezó que realmente no era muy publicado en sus inicios, pero lo siguió haciendo. Idolatraba a Edgar Allan Poe y fue una de sus bases
para su escritura. H.P. Lovecraft habla de temas muy profundos en algunos casos, de una literatura de terror muy fuerte en la cuestión ideológica, creando dioses del terror, podría decirse, criaturas divinas, las cuales vienen, son seres míticos, son seres que no existen obviamente, pero toman una ideología, podría decir, de una doctrina ideológica en la cual se genera una religión hacia un ente superior que sería Cthulhu y los demás seres que se van presentando en su mitología, porque es una mitología en sí, son derivados unos de otros, generan devastaciones, generan el miedo. De hecho, ayer terminé de leer La llamada de Cthulhu y me sorprendió mucho la manera en que te plantea el que estar enfrente de un ser divino sería imposible para un humano normal, porque pues es un ser divino, es un ser que puede manipular el espacio y tiempo, algo pues impensable para uno, ¿no? Obviamente nosotros no podemos hacer eso, solamente esperamos a que pase el tiempo y envejecemos, ¿no? Nos vamos enfermando, nos vamos deteriorando, vamos pensando diferente, vamos cambiando, y pues ese tipo de seres que plantea el autor no van cambiando, son iguales, son algo superior. Y esto me pareció muy curioso porque en la lectura de este tipo de cuentos de terror, de este tipo de novelas cortas, y el estilo de Lovecraft es eso, no te presenta a la maldad, no te presenta al monstruo, no te presenta al ser, no te presenta, sino que te presenta la idea del ser, te presenta el concepto, te presenta el miedo en concepto, no te presenta el jumpscare que dicen, no te presenta un monstruo, no te presenta algo que te va a asustar, sino que te presenta primero una atmósfera, un contexto en el cual tú te vas adentrando, tú vas viendo, tú vas viendo cómo el personaje se siente al estar en los lugares, cómo va teniendo miedo simplemente por investigar, por leer un libro, por buscar un libro. Aquí también en estos textos te encuentras con el gran texto oscuro o libro oscuro que todo el mundo dice que existe, pero no existe, el Necronomicon, perdón, se me va el nombre siempre los ando confundiendo, les quito una sílaba, les pongo otra. Hace poco leí que lo habían descubierto. La gente siempre lo quiere descubrir, pero es ficción, es ficción. Tenemos que entender que es ficción. O el día en que lo encuentren y me den con él en la cara, pues algo pasará, ¿no? No, jamás. H.P. Lovecraft ha sido la influencia de muchas de las cosas, de muchos autores, de muchos cineastas también. Hace tiempo Guillermo del Toro declaró o dijo que una de sus influencias como lector también, porque Guillermo del Toro tuvo la oportunidad de tener contacto con infinidad de textos a lo largo de su vida, desde textos, desde libros, mangas, eh, museos también, algo que apoya o ayuda mucho a la cultura, y él no tuvo la limitación del que leer. No debemos de limitar a las personas en lo que leer. Claro que claro que tienen que limitar a veces cuando alguien pues nada más lee autoayuda. Ese falso positivismo no nos va a llevar a mucho, pero bueno, no, cada quien lee TV novelas o lea Paulo Coelho o lea, no recuerdo, Lozano, creo que se apellida el autor, un autor mexicano que lamentablemente es bestseller, pero preferible leer a Manuel Canellada 3.000 millones de veces a leer un libro de Lozano. Te acabo de mencionar a Canellada. Y Manuel Canellada es un autor, nació en España, pero es sonorense, totalmente recomendado. Hace poco sacó un libro de, llamado 49 Cruces Blancas. No lo he leído, pero quiero leerlo. He leído varios de sus textos y es
muy muy recomendable. Eh, Busquen libros de él, son muy buenos. He leído tres y son muy muy buenos. Eh, ah, Perdón, me fui. El- los textos de Lovecraft han influido a infinidad de cosas y hace poco me encontré con la recomendación de un primo en el cual me dijo, no, juega a Darkest Dungeon, no sé si así se pronuncie, siempre batallo con las pronunciaciones en inglés, que las iré mejorando en los capítulos que sigan. Es un RPG de estrategia, es estrategia de lateral, podría decirse, publicado por Red Hawk Studios en el 2016, en enero del 2016, el cual está ahorita en todas las plataformas, desde Steam, Linux, Mac, Xbox, PlayStation y pues Switch. Yo lo tengo en la Switch. Lo iba a comprar en la PC, pero me encontré una de las ofertas de Switch y me van a decir, está más barato en Steam. Sí, está más barato en Steam. Yo lo quise comprar en Switch porque yo quiero. No vamos a discutir con eso. Cada quien gasta lo que quiera. Cada quien gasta su dinero en como quiera. Así que no se preocupen en criticar por eso. Así que así es. Lo estoy jugando en la Nintendo Switch. Este juego, sinceramente, es agresivo. Es agresivo desde que entras, desde que te presenta la historia, en la cual hay una persona, un rico, que tiene mucho, que tenía mucho y empezó a buscar en unas catacumbas, en los dungeons estos, y cayó pues una maldición, por así decirlo. Se empezaron a encontrar monstruos y, y esa persona cayó en desgracia y al único pariente que tiene le manda una carta para que, hey, ven y ayúdame porque necesito sobrevivir, necesito vencer lo que está ahí y recuperar la mansión de la familia. Pum, desde el inicio te dice, si tú en el proceso del juego pierdes a un personaje, lo perdiste. No hay de que, voy a regresar. No. Cada decisión, cada incursión a estos dungeons afecta en el juego. Cada personaje que eliges afecta en el juego. Si equipas a un personaje con algún ítem, lo pierdes. Si él muere, lo pierdes. Así que no te encariñes con los personajes. No le agarres amor a ninguno porque tarde o temprano va a morir. Y va muy relacionado con el tipo de literatura o con el tipo de ideas que presenta H.P. Lovecraft, porque ahí los personajes que están me hicieron recordar mucho. Por ejemplo, hay una parte donde son personajes del mar, ¿no? Del agua, y es muy, muy relacionado a lo que se menciona en los textos de Dagón, aquel ser místico del mar, el cual sale y bueno, busquen el texto de Dagón, es muy bueno, es una manera muy muy especial de presentar un personaje, de presentar el miedo hacia un personaje, la manera en explicarlo, en su forma, incluso llega al punto donde la lectura te atrapa tanto que sientes el lugar, sientes a la persona, sientes el personaje. Eso es un talento que no cualquier escritor lo ha logrado o lo logrará alguna vez, creo. No, tal vez ya no lo vuelvan a lograr porque esos textos están muy sorprendentes. Eh, bueno, retomando al juego, es bastante bueno, totalmente recomendado, tiene ya tiempo. No es amable, no es accesible, es un juego que tienes que concentrarte al jugarlo, tienes que darle su tiempo. Vas Hay un factor que me sorprende mucho. A mí me gustan mucho los RPG. De hecho, tengo pendiente varios RPGs. Y digo, ya no voy a jugar ninguno hasta que termine. Y pues no, mentiras. Veo un RPG nuevo y ya lo quiero. Eh, este Darkest Dungeons es muy... presenta una mecánica que para mí es muy nueva. O es nueva para mí.
porque es el estrés. Durante las incursiones a los dungeons, los personajes sufren de estrés. Y pues todos sabemos que el estrés nos afecta de manera muy, muy cruel. Y a los personajes igual. Si un personaje se ve desesperado, se ve afectado por algún motivo, no te va a reaccionar bien, va a ser, no va a querer que lo cures, habrá personajes que curan y él no va a querer, robará, será egoísta, no querrá atacar. Algunas de las situaciones que se te presentan en el momento son muy difíciles de llevar. Los recursos tienes que llevarlos muy bien. No debes de llevar mucho de algo porque estás gastando dinero sin sentido y esto hace que pierdas, ¿no? Que pierdas tiempo, que pierdas... Puedes perder incluso un personaje por no llevar, supongamos, no llevas vendas y uno de los enemigos te da un ataque de que cause hemorragia o no, no el enemigo en sí, el simple trayecto del, del dungeon, hay trampas y él puede causar hemorragias a un personaje y este personaje se te muere simplemente por no llevar algo que lo cure, no llevar algo que lo ayude a sanar. Y Darkest Dungeon es una de las recomendaciones que yo haría. Si quieres un juego que te va a durar, ¿no? Que no le vas a meter 4 horas y ya te lo acabaste, ¿no? Este juego ya hace poco acaba de salir una expansión, la cual todavía no tengo, pero porque no he llegado ni ahí, no he terminado el juego y preferible. Yo nunca he comprado una expansión si no termino el juego. Preferible terminar el juego, sacarle todo lo que le pueda sacar y ya como si me siguió gustando, venga pues un DLC, pues no hay problema, no, no me gusta, no estoy a favor, pero pues lamentablemente es lo que hay actualmente, que nos venden humo, nos venden licencias, es otro tema que retomaré en otro podcast. Nos venden cualquier cosa, pero pues nosotros las compramos porque queremos, no porque nos obligan. Las compañías hacen el producto, nosotros creamos necesidades, no obligadas, pero pues cada quien las compra porque quiere. Y el juego de Darkest Dungeon es una de las recomendaciones que doy. Es un buen juego, es muy difícil, tiene mayor dificultad, la cual no me atreví a usarla, nada más estoy jugando en modo normal. Muchos han pedido que debería tener un modo fácil. Tampoco estoy de acuerdo porque no es tan difícil. Simplemente tienes que poner atención a lo que estás haciendo, a lo que vas a hacer y a cómo lo haces. No, no es esperarte a la hora de jugar, sino simplemente poner atención, leer un poco, informarte sobre el juego en los tutoriales que vienen ahí o en los mismos en las mismas partes del lobby del juego, porque tiene un lobby, es un feudo y es un pueblo, en el pueblo viene una taberna, viene un sanatorio, un hospital, una iglesia, una herrería, un tipo mercado y un cementerio. El cementerio simplemente es para que veas quién se te murió, porque se te va a morir gente. No vas a poder salvarlos a todos. Llega un punto donde es muy frustrante porque tú dices, voy a trabajar mucho a un personaje porque me ayuda, porque tiene buena defensa, porque tiene buen ataque. Y lo vas subiendo, lo subes de nivel 5 y quieres hacer una misión sencilla y él no quiere. ¿Por qué? Porque se cotiza, como podría decirse. Yo no voy a cualquier misioncita, mándame una más difícil. Lo que hace que tengas que renovar tu set de compañeros y empezar de cero con algunos y dejar ir a otros, despedirlos de la compañía que tienes. Esto hace que tengas una gestión, que debes de tener una buena gestión de personajes, al igual que la gestión del dinero, que al principio, si no te pones a leer lo que me pasó a mí, vas a gastar dinero en cosas que no debes de gastar y vas a batallar mucho para juntar dinero. Ahorita ya retomé bien, hice bien la lectura que debía, me puse atención en los menús, pongan mucha atención en los menús, una recomendación, y eso les va a ayudar mucho a llevar más fácil la gestión de, tu, de tu compañía o de tus personajes. Bueno, creo que esto ha sido todo por el podcast. Esta es una beta. Lo voy a subir así a YouTube.
Voy a intentar subirlo a alguna otra plataforma de podcast. No sé a cuál, la verdad. Hice este podcast porque tenía que hacerlo, porque era el inicio. Y la siguiente semana voy a hacer otro. Tal vez lo enlace con una página de unos amigos de The Lord of the Beats. Eh, es una página de videojuegos, de reseñas. Ahí yo empecé a reseñar. Eh, Le reseñé algunos juegos y quiero empezar a reseñar más libros, quiero leer un poco más. Tal vez en este podcast pues presenté un poco de lo que se viene. Este es el primero, esta es la beta. Va a haber mejoras con el tiempo, con el pasar de los episodios. Por favor, apoyen si les gustó, si no les gustó la opinión, el mira, tienes muchas muletillas, tienes que mejorar esto, hablas mucho, ya cállate, cualquier cosa, ¿no? Todo sea por mejorar, se aceptan todo tipo de opiniones, de críticas, menos insultos. El que me insulte, pues, nada, no me importa si me insultan. Simplemente compartan, búrlense un poco, no hay problema. Alguien lo va a escuchar. Si les gustó, pues compártanlo con sus amigos. Denle like ahí en YouTube. Y muchas gracias.